Buenos días. El día de hoy el programa Polinios les trae una grabación acerca de la discriminación de la industria, y de las instituciones a grandes rasgos. Mi nombre es Ana Sofía Treviño, yo estudio la licenciatura en Filosofía en segundo semestre y aquí mi compañera Anaís Montemayor, quien estudia la licenciatura en Letras también en segundo semestre, nos compartirá un poquito de nuestra ponente. Sí, Seida Martínez Arreola es egresada de la licenciatura en Sociología por la Universidad de Monterrey en 2020. Formó parte del cuerpo de becarias y becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología bajo el proyecto titulado La construcción de ciudadanía entre mujeres indígenas migrantes, experiencias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Actualmente se desempeña como jefa de investigación en la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León. Ha sido partícipe en congresos nacionales e internacionales en los países de Argentina, España, Chile y México. Obtuvo el Premio Mexicano de Sociología por el Colegio Mexicano de Sociología y cuenta con diversas publicaciones sobre etnicidad, género, discriminación y racismo. Ella ha trabajado temas sobre como la pobreza y segregación socioespacial a partir de herramientas de información geográfica, y sus líneas principales de investigación parten de la sociología política, de las élites y la cultura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por el espacio. Sí, no sé si quisieras, Aida, comenzar un poquito a exponernos de qué se trata este tema, desde qué enfoques te le acercas también. Pues sí, como a grandes rasgos, comencé a tratar el tema de la discriminación institucional desde que estaba en la licenciatura. Incrementó un poco más el interés ya cuando estuve en el proceso de tesis. Yo comienzo con un proyecto de segregación espacial, analizando dos museos, bueno, tres de los museos más importantes del área metropolitana, que es el Museo Marco, y tres museos, únicamente la extensión de Museo de Historia Mexicana y Museo del Noreste. Para esta parte también para mí era importante conocer la manera en que se reproduce la segregación silenciosa, por así decirlo, o simbólica, tomando en cuenta las prácticas de exclusión que se gestaban desde la institución. Ahí es cuando comienzo con el interés del tema de la exclusión o discriminación institucional, porque pues son estructuras que no son tan evidentes en la práctica, pero tienen una serie de dinámicas que, como les digo, pueden pasar como silenciosas, pero realmente son muy evidentes. Son evidentes y también se hacen, bueno, las personas se leen a partir de esas propias dinámicas que experimentan en las instituciones. En este caso fue en la institución cultural a través de tres museos, que fue Marco, el MUNE y el Museo de Historia Mexicana. Aquí también me empiezo a tomar el interés particular de estudiar a las élites regiomontanas, sobre todo los que tienen y las que tienen como la batuta en el tema del espectro cultural. ¿Quiénes son las personas que reglamentan o que conducen la política cultural del Estado? ¿Bajo qué parámetros y bajo qué condiciones? ¿Qué se entiende también por derechos culturales o por acceso a infraestructura cultural? Muchas personas, bueno, en ese entonces, cuando yo estaba haciendo el estudio, cultura era básicamente museos. En algunas entrevistas que se hicieron era asistir a museos, asistir a explanadas culturales, a conciertos, a festivales, cuando realmente la dinámica cultural tiene muchísimo trasfondo detrás y muchas otras dinámicas muy particulares. En ese sentido, y siguiendo como esa línea para donde caigo ya como en el proceso de elección del tema de la tesis y de la cual se desprende pues un capítulo del libro que recientemente se acaba de publicar, es cuando tengo una beca del CONACYT sobre un proyecto que es de construcción de ciudadanía entre mujeres indígenas migrantes, esto entre Nuevo León, la Ciudad de México, bueno, más bien Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara. Para mí también era importante conocer qué se estaba entendiendo por construcción de ciudadanía, y más bien la tesis la enfoqué en la manera en que las organizaciones de cultura estatales tendían a reproducir ciertos estereotipos con los que se entiende
a las personas indígenas en lo general y a las mujeres indígenas en lo particular, sobre todo si nos damos cuenta, por ejemplo, de estas coyunturas como lo es el 8 de agosto, por ejemplo, el 5 de septiembre, que es el Día de las Mujeres Indígenas, 9 de agosto, perdón, que es el Día de los Pueblos Indígenas. Suelen suceder ciertas eventualidades o coyunturas como eventos o como festejos en donde siempre se ve prácticamente lo mismo. Siempre hay, por ejemplo, venta de textiles, venta de artesanías, prácticas culinarias, prácticas de danza, etcétera. Y pareciese ser que los esfuerzos del Estado en materia de inclusión para personas indígenas no pasan de estas eventualidades o coyunturas. Para decir que están incluyendo a minorías étnicas, entre comillas, se hacen estos eventos como una gran faramaya, un gran evento en donde se puede y tiene visibilidad tanto nacional como internacional. Entonces, Nuevo León se puede decir que se posiciona como un estado incluyente o que tome en cuenta estos días importantes para reconocer a la diversidad cuando realmente son cosas muy aisladas, ¿no? Son eventualidades muy aisladas, no trasciende de ahí y hay un término que me gusta un montón y que utilicé muchísimo para la elaboración del capítulo, que es la folclorización o el extractivismo cultural. Lo que hace también las organizaciones del Estado es una manera de extraer de alguna manera los conocimientos, la indumentaria, las prácticas de artesanías, las prácticas culinarias y las descontextualizan. Por ejemplo, entonces vamos a tener un evento el 9 de agosto, que es el Día de los Pueblos Indígenas. Entonces toman ciertos rasgos identitarios y los conglomeran en un gran evento, descontextualizando realmente los factores que son culturalmente pertinentes para cada comunidad. Entonces, más que nada mi interés, y ya para cerrar como un poco esta primera intervención, mi interés no era tanto conocer como las prácticas identitarias, sino más bien la manera en que las organizaciones estatales realizan este tipo de discriminación y reproducción del racismo institucional, diciendo que incluyen cuando realmente son prácticas muy aisladas y no tienen una trascendencia posterior en elaboración en materia de política pública cultural, por ejemplo. Sí, esto que mencionas es algo que sí es muy palpable una vez uno se pone como que, pues, a investigar, ¿verdad? También que este tipo de repente salen revistas culinarias que te dicen, vaya, esto es platillo típico de no sé dónde, y viene, pero muy poquita historia, y es realmente difícil, encontrar información confiable y que no esté muy pues muy procesada por el gobierno o instituciones que uno ni siquiera sabe si investigaron sobre el tema. Quería preguntar, ¿están estos intentos de inclusión paliativa, creo que habías mencionado, que, que se han hecho movimientos, protestas por parte de las personas principalmente afectadas? Y luego también si existe como que un movimiento más privado en lugares en los que puedan exponer de manera más pues independiente. Em, por ejemplo, a nivel internacional, sí, o sea, por supuesto que hay como em, movimientos que se levantan en contra como de estas prácticas, como te digo, pues esta parte como del, no sé, lo podemos decir como neoextractivismo cultural o extractivismo cognitivo también, porque no es más que las prácticas que hacen las instituciones o el propio Estado para estar sacando como elementos de, sabes que esta práctica me gusta, entonces la voy a poner en un evento, pero realmente no estoy tomando en cuenta las necesidades específicas de cada población, ¿no? Mientras celebro como en estas grandes coyunturas y hago una mega fiesta en una explanada, es a la par que se están reproduciendo las dinámicas de exclusión a nivel ciudad o a nivel sociedad para las comunidades, particularmente en el estudio fue para mujeres. Ante esto, claro que las coyunturas a nivel internacional han tomado pues por así decirlo, el banderazo, para sostener luchas que van en contra, por ejemplo, las luchas antirracistas,
las luchas que abogan que pues estas prácticas vayan en detrimento, porque ciertamente es una manera de despojo, ¿no? Para las comunidades, por ejemplo. Estás descontextualizando las prácticas que tienen solo para vender, para que las instituciones o para que el Estado tengan una imagen y parezca que sí incluyen en la práctica o en la gobernabilidad a las comunidades o a las personas indígenas, ¿no? Em, Hay otro concepto que también me gusta mucho y lo pones un poco sobre la mesa. No hablaría como de espacios privados, sino más bien de que el Estado también se jacta mucho de decir que reconoce a la diversidad, ¿no? Este reconocimiento a la diversidad no solamente se puede dar a partir de estos magnoeventos, ¿no? De estos magnoeventos donde hacemos una mega fiesta y se acabó el Día de los Pueblos Indígenas y hasta el otro año les volvemos a poner atención, cuando a diario, pues por ejemplo, las artesanas que venden sus artesanías, por ejemplo, aquí en Nuevo León en la Macroplaza, constantemente están sufriendo persecución policial o etcétera, etcétera, porque no les dan permiso de vender. Hay una barrera gigante todavía en el acceso a la lengua, por ejemplo, casi creo que están obligadas a conocer o aprender español por las mismas dinámicas de discriminación que viven. Por ejemplo, también en la cotidianidad la indumentaria es súper importante. Su forma de vestir es también el principal motivo de discriminación, la forma de hablar. Entonces, es muy paradójico porque al mismo tiempo que el Estado o las organizaciones culturales quieren celebrar a los pueblos y comunidades, en la cotidianidad siguen sufriendo dinámicas de discriminación y exclusión. Entonces, es como en esta disyuntiva de sí te celebro, pero no te vuelvo a hacer caso dentro de un año cuando vuelva a ser un mega evento. Y en las acciones cotidianas de exclusión y discriminación pareciera que no están presentes. Entonces, hay, y retomo, en este concepto, por ejemplo, está la pertinencia cultural. Las comunidades tienen sus propias celebraciones y sus propios momentos de celebración de las identidades culturales y celebración de la diversidad sin necesidad de que el Estado tenga que intervenir para reconocerlas. Entonces, aquí es donde se dan los procesos, porque son grandes procesos de convivencia, de tejido, etcétera. Entonces, más bien, lo que tendrían que hacer las organizaciones culturales estatales es prestar atención a esos procesos como largos, de largo aliento, con pertinencia cultural, no descontextualizar, pero pues obviamente esto implica un adentramiento pues muy profundo al tema y mucha voluntad política también, y eso es muy complejo que lo tengan pues el aparato gubernamental en lo general. Ha habido una serie de esfuerzos importantes, sin embargo, siguen existiendo una serie de rezagos o resquicios en ese tema que no termina por cumplir pues de fondo lo que debería de ser este, ese tema. Sí, y es un tema más complicado de lo que se ve como por la superficie, porque uno por afuera es fácil decir de que sí les dan visibilidad y les como reconocen, pero más allá de eso, como dices, o sea, no, en cualquier otro día del año no hay. ¿Y consideras que hay como iniciativas para que sí se den más como, pues antes de comenzar con otras prácticas, pues y darles voz para que pues estas comunidades indígenas expresen sus necesidades o ni siquiera al espacio de hablarles, les otorgan? Mira, hay una autora que me gusta mucho, se llama Gayatri Spivak, y esto también lo hablan algunas autoras indígenas, como por ejemplo Yasnaya. Esto como del dar voz es súper interesante porque también lo escuchamos en muchos eventos de gobierno, en la academia también, en las universidades, ¿no? Que invitan no sé, dos, tres mujeres en la semana del emprendimiento. Entonces, las universidades también tienen un papel muy importante en la reproducción del racismo institucional. El racismo institucional no nada más es del gobierno, también es desde las empresas, desde la academia, desde las universidades,
desde la sociedad civil también. Cuando hay este tipo como también de eventualidades, las universidades o cualquier otro evento de gobierno, etcétera, siempre se jactan mucho de, bueno, les estamos dando voz. Lo que estas autoras critican muchísimo es por qué se jactan de dar voz a personas que ya la tienen, ¿no? Entonces, más bien, no es dar voz a alguien que ya la tiene, que tiene sus canales para comunicar o denunciar estas prácticas violentas que ha estado viviendo en la ciudad, etcétera, ¿no? Sino más bien la crítica va enfocada en la voz la tienen, sino más bien qué es lo que está imposibilitando que esto pueda llegar a sonar en estos espacios. Más bien es la falta de espacios o la inaccesibilidad de espacios lo que hace que pues estos conocimientos o estos saberes sean muy poco difundidos. También, a pesar de que existan los espacios, por ejemplo, o foros, no sé, un foro contra el racismo, e inviten a 3 personas de comunidad indígena y 5 personas afrodescendientes, etcétera, las instituciones tienen sus parámetros de permisibilidad. Entonces siempre va a haber como un parámetro de puedes decir hasta aquí o puedes expresar o denunciar hasta aquí, ¿no? Entonces realmente ese préstamo de espacio no deja que las personas en su totalidad se puedan expresar y esa es la crítica y la denuncia, ¿no? Como la voz ya está. Más que nada es cómo las mismas instituciones siguen limitando y dando ciertos permisos de sí te voy a invitar y sí vamos a querer que hables sobre discriminación y sobre racismo, pero entonces ese gran pero engloba todavía un montón de dinámicas pues de discriminación como tal, ¿no? Y de permiso y de hasta dónde te dejo expresarte. Entonces, pues básicamente eso. Ah, bueno, y un poco para complementar la idea, hay espacios y muy, muy interesantes. Por ejemplo, en pandemia, pues no sé, redes sociales como Twitter o Instagram comenzaron a hacer foros de discusión muy interesantes. Ya no se necesitan de estos espacios academizados, donde hay que ir a un foro y está todo súper formal para hablar temas de relevancia social que es cotidiana, sino más bien las denuncias ya se hacen desde otro tipo de espacios, este, con otro tipo de audiencias y que pueden llegar a sonar muchísimo más que estos foros que son de 5 o 10 personas con 3 académicos que tienen el tema desde hace 20.000 años. Entonces, también la producción de espacios es súper interesante sobre cómo se va gestando la nueva difusión de conocimiento y saberes en ese sentido. Sí, este último comentario me recordó que pues en Instagram hay mucho movimiento, por ejemplo, una cuenta que se llama Obras de Arte Comentadas. Hace como un año subieron un especial de que hubo un evento de tejedoras y bordadoras indígenas y que habían hecho su propia exposición con sus medios y sus recursos y ellos lo único que hicieron, bueno, la persona que está detrás lo único que hizo fue grabar y mostrar. Sí, no descontextualizar, no apropiárselo. Y este nuevo tipo de modos de comunicación, yo pienso que son un buen método para que las personas puedan expresarse y desligarse de la academia, que a veces puede ser sofocante o no estar abierta a estas voces, ¿verdad? Y bueno. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces nada más, muchas gracias por esta plática, estuvo demasiado interesante. No sé si quiera alguien algún último comentario. Sí, yo antes también agradecerle muchas gracias por también tener este espacio para como seguir divulgando este tipo de temas que pues normalmente no se platican, o sea, sí se platican, pero tampoco pues sí, no son tan Visibles. visibles, exacto, sí. Ujú. Sí, pues por mi parte agradecerles muchísimo la escucha y la apertura. Espero que haya sido como, que me haya podido expresar, que haya sido como lo más digerible posible.
como dicen, pues es un tema complejo que tiene un montón de aristas y que pues no es más que seguirlo platicando y seguirlo poniendo sobre la mesa en distintos foros y en distintas plataformas para poder seguir sobre todo accionando, reflexionando y siendo pues muy críticas y críticos en estos temas. Bueno, muchas gracias. Con esto ya finalizamos la grabación.